¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros y amigos entrenadores deportivos. Aquí les habla su amigo y entrenador Fabio Pereira Segovia. Les agradezco una vez más poder escucharme y sobre todo compartir temas importantes que vamos a ir viendo el día de hoy. Sobre todo, como les vuelvo a repetir, ya es una maestría lo que estamos viendo. Estamos viendo tocando temas importantes, sobre todo en el ámbito del deporte, en el ámbito deportivo, que también como entrenadores o metodólogos deportivos tenemos que tener en cuenta. En esta ocasión vamos a ver el módulo de la filosofía aplicada al deporte o a la ciencia del deporte. Vamos a hacer un análisis de la manera de la filosofía de la ciencia y los métodos científicos aplicados al entrenamiento. Es importante como metodólogo saber esta parte porque no solamente es hacer los planes de entrenamiento, sino saber en sí de dónde provienen, cómo provienen, qué científicos fueron aplicando cada uno y en qué manera se fueron basando esta parte del deporte para convertirlo en ciencia y a la vez en una metodología más arraigada. En esta ocasión, como lo vuelvo a repetir, me presento. Soy alumno de la Universidad de Londres, estoy cursando la maestría en metodología de entrenamiento deportivo. Esta vez vamos a ver el módulo en la filosofía de la ciencia aplicada al deporte, encargado por parte del doctor Dorges Heredia Aguilar. Este tema es muy importantísimo que vamos viendo desde una pequeña introducción hasta la parte que vamos a ir viendo, ¿no? Comenzamos con esto. ¿Qué es en sí? ¿Qué entendemos por la filosofía de la ciencia del entrenamiento deportivo? Este documento nos va a ayudar en los cuatro enfoques fundamentales para entenderlo, sobre todo para aplicarlo en el ambiente deportivo y en el entrenamiento, para que sea un lenguaje accesible y con ejemplos específicos que nos facilitará aplicar y comprender estos métodos que hemos ido viendo mes con mes, ¿no? Tenemos la filosofía y la ciencia y su aplicación. Como bien sabemos, hay análisis y métodos que siempre han existido durante cierta época, basándonos siempre en entrenamientos deportivos. Ahora, la filosofía de la ciencia se sienta en el análisis crítico de los métodos, criterios y límites que nos definen en el conocimiento científico, proporcionando un marco para evaluar la validez y las afirmaciones científicas. En esta parte también vamos a ver que la evidencia en el entrenamiento deportivo, en el contexto deportivo, esta disciplina ayuda a determinar cuando una propuesta se considera evidencia suficiente para realizar ajustes a las cargas de entrenamiento o en las actividades asignadas a atletas. Todo esto no solamente es planear por planear, sino que también tenemos que llevar a acorde la planificación de acuerdo a nuestro deporte, a nuestro sistema, a nuestros atletas, si es alto rendimiento, corto rendimiento, infantil, juvenil y todas esas etapas que hemos ido viendo. Vamos a hablar un poco de la historia. En cuestión de la historia tenemos la evolución significativa en el pensamiento desde Galileo, Isaac Newton, siglo XX, las mejor, como dice, la mejor ciencia no se aprende en los libros, el sabio más grande, el mejor maestro es la naturaleza. Esto comenta Galileo Galilei. Nosotros que sabemos es una gota de lo que sabemos que es un océano, dijo Newton. Se introduce un giro experimental y matemático sentado en las bases de un metodólogo científico y moderno. Y empezamos a ver que aparecen otras corrientes del imperialismo. Como podemos ver, las bases del método científico, aparecen el fascismo de Popper y la filosofía de Kuhn, se transforman las concepciones del conocimiento científico, comenzando con las corrientes como el empirismo, saber cómo actuar, saber qué predecir. En esta parte empezamos a ver la complejidad de un conocimiento científico. ¿Cómo vamos a ir actuando? El conocimiento científico no solamente sigue un único trayecto, sino se construye a través de la integración de diversas metodologías, como la observación, la experimentación, la modelización, la estadística y la simulación. Esta combinación permite comprender más, tener una comprensión más rica y sistematizada a los fenómenos y va facilitando la validación de teorías y la toma de decisiones informativas en contextos prácticos. ¿Cómo? Como el entrenamiento deportivo. Por ejemplo, en mi ámbito, que soy beisbolista, yo tengo que ver cómo el atleta se desenvuelve, qué hace, cómo se para a batear, cómo tira la bola, ajustando esos métodos y sobre todo haciendo la observación, la experimentación y la modelización, la estadística para poder simular después cosas, ¿no? Ahora, los enfoques principales. Tenemos el enfoque principal como el empirismo lógico. El empirismo lógico se centra
en la verificación de una hipótesis a través de la observación de datos empíricos, profundizando la confirmación de teorías mediante la evidencia observable. Es decir, cómo veo, cómo lo observo a mi atleta, qué deficiencias, cómo lo puedo ayudar, qué estoy haciendo mal, o a través de la carrera o de la competencia que haya terminado, el resultado, la observancia nos va a llevar a todo esto. Igual el falsionalismo. ¿Qué es el falsacionismo de Popper? Sostiene que una hipótesis es científica si puede ser refutada mediante evidencia. Propone que la ciencia avanzada al buscar falsedades en lugar de confirmaciones. Es decir, prácticamente nos dice que de acuerdo como atletas o deporte tenemos que esperar el resultado para ver si yo dije, bueno, ese plan de entrenamiento me va a resultar a llegar con un alto rendimiento a la competencia, pero al final el resultado no lo obtuve. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ya vi, ya observé, hice la hipótesis que iba a tener, pero ¿qué pasó? Que hubo una falsedad y tuve que hacer una confirmación acerca de la verdad y poder refutarla. ¿Ok? El historización de Kuhn. La historización de Kuhn enfatiza que el progreso científico no es lineal, sino que está marcado por cambios de este paradigma que alteran el enfoque y la interpretación del conocimiento. Otra corriente que también tenemos ya es el pluralismo de Feyerabend. El pluralismo de Feyerabend aboga que la coexistencia de múltiples enfoques metodológicos argumenta que no hay un único método científico superior y que la diversidad de la investigación va enriqueciendo el conocimiento. Mientras más tenga, vaya avanzando, voy teniendo, el pluralismo nos va a ayudar a argumentar que no solamente hay un solo método científico, sino hay varios y poder argumentar y poder enfocarlo más a la parte del deporte, ¿no? También vamos a basar la relación de lo que es con la relación con la investigación aplicada. En el contexto del entrenamiento deportivo, es crucial desarrollar hipótesis que sean operacionales y susceptibles para ser refutadas. Esto implica seleccionar explicaciones se alinean adecuadamente con el problema que se está abordando, ya sean de carácter causal o basadas en análisis estadísticos. Esta parte, como bien vemos la figura, vamos a ir viendo qué tanta resistencia puede tener el atleta, cómo podría hacerle, métodos que vamos a ir aplicando durante el entrenamiento, si no es funcional, no es funcional, ir adecuándolo prácticamente para ir aplicándolo. Los rasgos de la ciencia moderna. Esta medición estandarizada nos ayuda o nos permite la comparación de la replicabilidad de resultados, asegurando que los datos sean precisos y relevantes en diferentes contextos científicos. A partir de los resultados, ya puedo medir, ya puedo estandarizar, ya puedo comparar y replicar el resultado en sí. Ahora, la revisión en pares, como tenemos, la revisión por pares garantiza la calidad y la validez de la investigación antes de su publicación, fomentando la confianza en resultados y la integración del proceso científico. Vemos Luke, Birley, Hume, todos estos prácticamente vamos viendo que va siendo el diálogo con la sociedad. En el diálogo con la sociedad implica que la ciencia no solo se desarrolla en un vacío, sino que también se relaciona con temas sociales, éticos, prácticos, buscando aplicación de conocimiento en la vida cotidiana, ir enfocándolos directamente en la sociedad, ir trabajándolos y qué tipo de diálogos puedo tener hacia mi atleta, cómo lo va haciendo. La inducción en la ciencia. La introducción se fundamenta en la generalización a partir de diversas observaciones, lo que resulta esencial para identificar patrones y irregularidades en fenómenos específicos. Es crucial reconocer en ocasiones que la observación está influenciada por teorías subyacentes, porque cual implica que miden un modelo utilizado a partir de ello. Por ello, es importante que de antemano el modelo se pueda definir en variables operacionales y que se puedan realizar pruebas. Todo esto nos lleva al método científico procesal lineal y la producción de conocimiento en enfoque cíclico. ¿Qué nos dice? En el método científico se va a hacer un proceso sistemático, como siempre ha sido, que siguen pasos lógicos y ordenados, uno tras otro, como vamos a ver la ATR, que vamos con ondas, va subiendo, va bajando de acuerdo a la planeación, o como la formación de una hipótesis y la recolección de datos y el análisis. Este enfoque nos permite establecer las relaciones causales y validar a través de la replicación y la revisión por pares. Ahora, la producción del conocimiento como un enfoque cíclico, en contraste a lo que vemos, la producción de conocimiento en contextos como el entrenamiento deportivo requiere la flexibilidad que permite la aplicación de intervalos o intervenciones basadas en la observación de patrones. ¿Qué tanto se repite el mismo patrón, la misma cualidad o la misma forma? Que en el cual el enfoque cíclico nos ayuda a tomar esa decisión en evidencias emergentes, buscando que se rebudezcan más los resultados, que tengan más cambios significativos al programa de entrenamiento. Por eso se llama que es algo cíclico.
a comparación del método, ¿verdad? Las fortalezas y límites del inductismo. Hay que hablar también de esta parte. Las fortalezas del inductismo. El inductismo nos permite a los entrenadores identificar patrones de rendimiento a partir de observaciones repetidas, ¿ok? Que facilita una toma de decisión más informada, más entrenada y se planifican mejores las cargas de entrenamiento. Una fortaleza del inductismo es esta, que nos permite ver patrones, desarrollar esos patrones y las observancias repetidas a tomar una decisión enfocada. Igual los límites del inductismo, ¿qué nos dice? Que enfrenta el problema de la inducción, donde las generaciones pueden ser erróneas si se toma en cuenta un contexto o se basa solo en unos datos tan limitados, sino tenemos que tener más pruebas, más reconocimiento de la competencia, más explicaciones para que yo pueda tener esta parte, porque no me llene potencialmente de pruebas engañosas. ¿Ok? La evolución del método científico, ¿desde cuándo hemos ido viendo? Desde Francisco, las ideas de Francisco Bacon hasta la importancia de la observación, experimentación y el conocimiento. A lo largo de esta historia se han estudiado diversas corrientes, la verificación del círculo de Viena, la enfatización de observación de formación de enunciados verificables como la base de la ciencia. Toda esta parte de la evolución vamos a ir viéndolo paso a paso. Problemas comunes en la aplicación del método científico. La observación no neutra. La observación no neutra se refiere a la influencia de las teorías preconcebidas o experimentivas del observador en el proceso de recolección de datos, lo que nos puede distorsionar el resultado y llevar a conclusiones erróneas. ¿Qué nos dice esto? Que prácticamente se refiere a que estamos influenciados o percibidos por ciertas partes del observador, cuando, como dicen, 100 cabezas pesan más que uno, pero si somos dos, tres entrenadores, decimos, a ver, esta experimentación de datos nos va a distorsionar los resultados, llevamos a conclusiones una errónea y nos va a decir que es una observación no neutra. Los sesgos de las muestras. Los sesgos, como bien sabemos en las muestras, provocan resultados que no son representativos a una población general o no lo represente que sea el énfasis de la población general. Puede ser un tamaño muy poco a comparación de lo que yo quiero llegar a hacer. Se puede ocurrir en diferentes razones, como el tamaño de la muestra, la selección de participantes o influencias externas que afectan los resultados. Vamos a sesgar todo lo que ya tenemos o hemos conseguido. Igual el faccionalismo es la clave de la ciencia. ¿Qué pasa? El faccionalismo propuesto por Karl Popper es como una hipótesis es considerada científica, se puede ser puesta a prueba y si es capaz de producir ciertos resultados observables, su caracterización fundamental se basa en lo que no es permitido, es así la validación y la evolución del conocimiento científico. Hablando de todo esto, ¿no? Ahora, el método hipotético deductivo, ¿qué nos dice? El fundamento del método hipotético deductivo es un enfoque fundamental en la investigación científica que se basa en la formulación de conjeturas iniciales en las cuales se traducen predicciones que son, pueden ser sometidas a pruebas rigurosas. Este método permite validar o refutar mediante la recolección de datos y su análisis el aseguramiento con una conclusión en base a la evidencia empírica. De la observancia, lo hipotético, lo deductivo, es decir, que me va a dejar qué conjeturas puedo sacar, tanto iniciales, pero no quiere decir que sean verdaderas. Por eso existen las hipótesis relacionadas. La conjetura falseables, que nos dice también que pues son formuladas porque son falsas y al final cada uno nos permite por la publicidad de ser aprobadas o desestimadas, pero no quiere decir que también sean todas verdades o todas falsedades. Este aspecto es clave en el proceso del conocimiento, ya que nos fomenta un enfoque crítico y riguroso para la investigación. Todo con ello vamos a unas pruebas severas. Estas pruebas son aquellas que buscan identificar la validez real de las conjeturas que ya hicimos en el método deductivo mediante experimentos diseñados a desarrollar la hipótesis. Este nivel de rigor es crucial y evita que nos dejemos, hagamos conclusiones anticipadas y que se basen en evidencias débiles o sesgos de confirmación. ¿Ok? Bueno, para eso también existe el refutacionismo y sofisticado. ¿Qué significa? El refutacionismo sofisticado se basa en las confirmaciones científicas adquiridas mediante la validez únicamente como resultado de predicciones arriesgadas y pruebas rigurosas. Esto implica que para que una hipótesis se considere robusta, debe ser capaz de soportar condiciones de pruebas severas y susceptibles a la falsificación en caso de lo que sean resultados no lineales o se alinean a las expectativas como vemos. Todo esto hay que poder tener un refutar, como se le llama la palabra, para poder revertir la prueba si estamos haciendo, si hay que evitar con pruebas rigurosas y que tengamos una evidencia o una hipótesis robusta para poder medir el resultado y que sea realmente relacionado. La hipótesis ad hoc o desafíos de consideraciones. En las pruebas de hipótesis ad hoc
ad hoc, perdón. La hipótesis ad hoc son ajustes realizados para explicar datos anómalos para no mejorar la capacidad de pruebas de la teoría. Estas pueden llevar a conclusiones engañosas y desviar la atención de interpretaciones robustas. Prácticamente nos está diciendo que al aplicar datos que no van dentro de mi prueba o anómalos, nos da la capacidad de realizar o no mejorar las pruebas de la capacidad de las teorías que nos llevan a conclusiones erróneas. La importancia de la falsibilidad es crucial que las hipótesis sean falseables y que los ajustes realizados no se conviertan en refugio para la falta de evidencia. Esto nos en que el proceso científico mantenga riguroso y basado en datos verificables. ¿Ok? Prácticamente en el estudio de la filosofía nos aplicamos al método de y ciencias empíricas. Ahorita como ya estamos en una ciencia avanzada, prácticamente, o métodos avanzados científicos, el uso de umbrales de la relevancia práctica es crucial para asegurar que los resultados obtenidos en la investigación tengan un impacto significativo en la parte del análisis no inferioridad y permite determinar si una intervención, si al menos tan efectiva, es efectiva o opción establecida. Todo con ella nos lleva para tener mayor información a la hora de hacer el plan de entrenamiento, aplicarlo y ver que nuestra atleta sea funcional. Las características de las ciencias. La ciencia se caracteriza por formular hipótesis que son comprobables y falseables, permitiendo predicciones arriesgadas que pueden ser sometidas a pruebas rigurosas y transparentadas. Las señales de pseudoanónimos sobre pseudociencias, por otro lado, evitan hacer predicciones arriesgadas y suelen recurrir a racionales post-hoc para justificar sus afirmaciones. Esto limita la validación y la capacitación de pruebas e hipótesis, generando desconfianza en su rigor científico. ¿Ok? Todos vemos prácticamente que en la filosofía nos vamos a ir viendo desde el origen de la prueba, como por qué es importante que al momento de nosotros como metodólogos realizar estas pruebas, tener esos sesgos, tener esos resultados, no ir nada más de lo empírico, lo deductivo y luego dejarlo en la parte. Por eso la filosofía del convencional y la influencia del paradigmas en el proceso científico nos va a ayudar a que prácticamente el avance científico está profundamente influenciado por paradigmas ya existentes. Estos paradigmas no solo nos determinan qué preguntas son relevantes, sino que también nos guían a metodologías y las interpretaciones de los resultados. Los cambios de paradigma, como los observados en la evolución de las ciencias, son esenciales para el progreso y permitir la inclusión de nuevas teorías y enfoques que antes se podían ser descartados. ¿Ok? Por eso vemos que el impacto en la comunidad científica, el progreso en la colaboración científica, el progreso de la ciencia a través de la colaboración entre investigadores comparten objetivos comunes y enfrentan problemas similares, lo que facilita la invención y el avance del conocimiento. Por eso las importancias de los estándares son compartidos a partir de resultados que sean ya productibles y verificables, promoviendo la confianza en los hallazgos científicos y en su aplicación práctica para que todo ello, con ellos, cada vez vayamos avanzando más hacia la ciencia y tengamos unas redes de conocimiento en comunidades científicas, creación de redes de apoyo, comunicación y faciliten la difusión del conocimiento práctico y deductivo y a la vez en el entrenamiento deportivo todas esas ideas de campo se vayan recolectando y se vayan uniendo. El paradigma como guía en la ciencia normal. Cada paradigma establece criterios específicos que sobre estos constituyen la resolución adecuada. Los problemas científicos impactando directamente en metodologías y enfoques adoptados en la práctica científica y en el contexto educativo, esto implica que las definiciones sean de éxito y las estrategias para el entrenamiento serán moldeadas mediante creencias y teorías que se van con paradigmas ya predeterminados. Todo esto nos lleva a que el paradigma como guía es en la ciencia una ciencia normal. Por ello, la historia de revoluciones en el deporte. Vemos que en la evolución en las prácticas innovadoras se han ido transformando durante todo el entrenamiento y el rendimiento deportivo. Desde los años 90 hasta los años 2020, que ya estamos a la fecha, siempre ha ido evolucionando. Por ejemplo, en los años 90, la introducción del entrenamiento de intervalos era, por ejemplo, la alta intensidad en hits. La revolución de la forma de mejorar la resistencia y la fuerza de atletas. En los 2000 cambió, se desarrolló tecnologías de monitorización continua, como GPS, dispositivos portátiles, para el seguimiento y rendimiento en tiempo real. Prácticamente ya entró lo que es la ciencia moderna. En el 2010 ya implicaron modelos de carga de entrenamiento mediante análisis de datos, permitiendo un enfoque más científico y personalizado en la preparación y entrenamiento deportivo. Ahorita en el 2020 ya tenemos que la biometría mecánica o la biometría del análisis biométrico prácticamente va a ser productivo para el deporte, va facilitando ya decisiones más basadas en datos más reales para el atleta de alto rendimiento a que nos va a ayudar a la prevención de lesiones.
o nos va a ayudar directamente a que el atleta evolucione en su mejor forma, para poder decirlo así de esta forma. Ok, como vamos viendo, vamos a ir desarrollando desde los 90 hasta ahorita en 2020, que vamos a ir contemplando todas esta parte de la evolución. Ahora, una claridad en definición operacionales, podemos hablar de esto, que las definiciones operacionales precisas son fundamentales para facilitar el diálogo efectivo entre diferentes enfoques científicos, permitiendo que estas ideas novadoras o resultados ya obtenidos en competencias reales o comparadas con otras competencias anteriores me ayuden a tener un paradigma mejor y poder desarrollarlo y evolucionar al mejor atleta o poner un plan de entrenamiento de mejor eficiencia para el atleta. Por eso hay que tener datos claros, evitar lo que es el anarquismo metodológico. Esta diversidad de métodos y el anarquismo metodológico propuesto por Feyerabend sostiene que no existe un método único que sea superior para la investigación. Vos hablamos de la pluriminal, que todos sean pluris. Las investigaciones deben tener libertad de ser múltiples enfoques y técnicas para abordar temas específicos o problemas específicos, ya sea de lesiones o de ideas innovadoras hacia el deporte. Por eso mismo se adaptan a una estrategia. El uso de estas metodologías fomenta la creatividad y la innovación en los entrenamientos, permitiendo a los atletas adaptar sus estrategias basadas en la situación y características del equipo o individuales, pero ya en forma real, subyacente a la forma como debe siendo. Tener una transparencia y claridad o calidad en el método del pluralismo. Por eso se promueve la transparencia y la claridad de resultados. Las decisiones deben basarse en criterios de calidad y eficiencia o eficacia, asegurando que las instituciones sean medibles y sean confiables, no sean engañosas. Por aquello mismo, prácticamente vamos a ir viendo toda esta parte. Y vaya, vamos entrando casi a lo último, en la recta final, que la propuesta operativa para el entrenamiento, vamos o nos sugiere implementar un lenguaje mínimo común que concluya conceptos claves como salud, capacidad, comportamiento. Además, se propone un microciclo biséptico que combina tareas representativas como microdosis de alta intensidad, asegurando que el monitoreo doble del organismo y la conducta sea para el atleta, beneficioso para el atleta, que no lleguemos a un alto, romper prácticamente, como se le llama, al atleta para poder obtener resultados. Ok, el inductismo positivo y el funcionalismo nos ayudan a tener cada parte de cada uno. La combinación de observaciones, identificación de resultados, irregularidades, lo que permite la formulación de teorías a partir de datos empíricos. Ahora, el funcionalismo de Popper enfatiza la importancia de las conjeturas, arriesgando pruebas severas, y donde la hipótesis se considera científica, si puede ser refutada. ¿Ok? Las conclusiones, como vemos y tenemos visto en este módulo, prácticamente en la filosofía de la ciencia del deporte o la aplicación correcta en este módulo, que nos permite organizar y clarificar la observación en el entrenamiento, evitando la sobregeneralización. Las teorías de Popper y Kuhn son esenciales, ya que Popper prácticamente nos enfatiza la necesidad de una hipótesis refutable para una toma de decisión más ágil, mientras que Kuhn nos subraya la importancia de los paradigmas en el proceso científico. En el progreso, pero científico, la recolección de datos, la reflexión, sobre todo tener pruebas más específicas, más reales, métodos más adecuados a nuestros atletas de alto rendimiento, y la reflexión sobre estos enfoques es crucial para mejorar la práctica en el ambiente deportivo. ¿Ok? Prácticamente tenemos las bibliografías, tenemos que desde dónde agarramos, prácticamente qué hacemos, cómo, de dónde salieron todas estas partes de la ciencia, y llegando a la parte final, ¿no? Un mini leaks así capacitado para tener una definición de hipótesis, capacidad de detención, control de ajustes, calidad, eficiencia, ediciones informativas, ¿no? Prácticamente nos vamos a ir poniendo qué es esto, una definición de hipótesis. Se prohíbe resultados, se define población, magnitud y ventajas temporales. ¿Ok? La capacidad de detención. La prueba sería capaz de detectarse al efecto si existiera potencia umbral mínimo. Son preguntas que no tenemos que hacer como prácticamente metodólogos. Contralor, el control de ajustes. Evitas ajustes de hot dog, predefines y criterios de abandono. Igual la comunidad es la evidencia si prácticamente existen paradigmas comutibles hacia la comunidad o se pueden medir o son operacionales. Tenemos que tener este tipo de preguntas, decisiones por beneficio, riesgo, réplicas o por picos aislados, decisiones informadas en métodos ya basados en los que ya existen. Todo esto nos lleva prácticamente a entender
que no solamente el deporte es hago un plan de entrenamiento y ya soy entrenador deportivo. No, hay que saber también desde dónde, qué ciencia aplicar, qué método aplicar, cómo aplicarlo, si es funcional para mi propio atleta, si lo voy a aplicar en métodos de HIIT, se lo voy a aplicar en métodos ATR, se lo voy a aplicar en la parte, dependiendo si también es el deporte individual, si es en equipo, si es de alta resistencia, todo esto, pero hay que saber un poquito prácticamente de la filosofía y sobre todo que la filosofía de la ciencia, pero ya aplica en el deporte del entrenamiento deportivo. Como le vuelvo a repetir, pues les agradezco un poco más que hayan atendido. Espero que les sirva este video para entender un poco más o centrarse un poquito más y les entre como dicen, el gusano para poder investigar qué es y cómo es la ciencia del deporte y sobre todo aplicada directamente a la filosofía y de la ciencia deportiva. Les agradezco, muchas gracias. Hasta luego, hasta la próxima.